Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y enviamos de nuevo nuestro cariño y nuestro mensaje más sincero a todos aquellos que nos sintonizan cuando crean conveniente y cuando puedan. Yo sé que nuestros hermanos privados de libertad en el área de Nueva York, New Jersey, es hoy jueves, el día en que están en contacto con nosotros porque no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a CDs, a copias y demás. Lo que se pueda, se puede, pero que sepan que aunque no nos sintonicen, están siempre en nuestro recuerdo y en nuestra oración. Luego también un saludo cordial a nuestros hermanos boricuas, que no sé hasta donde tengo entendido todavía la emisora que Radio Paz en Puerto Rico no ha podido salir al aire. Si es cierto, digamos que pronto puedan salir, si ya están en el aire, por favor, si alguien sabe, comuníquese con nosotros para poderlo saber y poderles enviar un saludo cordial a todos. Y en Atlanta sé que hay un chorro de emisoras que se comunican con nosotros, para todos ellos nuestro cariño y nuestro sincero agradecimiento, a la Barca de Pedro en Chicago, y bueno, pronto vamos a entrar también en Arizona, en Phoenix, y en alguna otra emisora más. Para todos, pero eso depende, ¿saben de quién? Depende de ustedes. La parte técnica está hecha. Los programas se pueden ir arreglando y mandando. Y lo que se necesita es una oración para que, si va a servir de bien, benditos a Dios, vamos para adelante. Si no va a servir de bien, pues que se quede la cosa como está. El 19, lo hemos dicho antes, es el tercer domingo de mes, es el día del descubrimiento de Puerto Rico, el día de la Virgen de la Providencia, etcétera, 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 así que vayan apuntando en su calendario para el 19. Continuando el Concilio Vaticano II, el concilio trajo una serie de innovaciones. A partir de este concilio, la Iglesia despertó grandes esperanzas en el interior y en el exterior de su comunidad. Los que estamos dentro, vimos la luz que ilumina nuestra esperanza. Los que nos ven desde fuera querían un cambio. La larga marcha de la historia siempre nos recuerda que no podemos quedarnos mirando constantemente para atrás. No podemos estar añorando las cosas pasadas. Hayan sido maravillosas, hayan sido calamitosas. Pero la vida es un fluir. Creo que fue Parménides, el filósofo griego, el que afirmaba en el siglo V, creo que es el siglo V antes de Cristo, se hace 25 siglos, 2500, 2600 años atrás, que todo fluye. Parménides fue Heráclito, uno de los dos, uno que decía que todo se mueve y otro decía que nada se mueve, pero el concepto es ese, nunca nos bañamos en el mismo río, siempre pasa el agua sigue corriendo, sigue fluyendo. Por eso hay que ir con la marcha de la historia. Y la Sagrada Escritura nos recuerda con esa, como les diría, esa imagen literaria tan sugestiva y tan sugerente. La mujer de Lot se puso a mirar para atrás y se convirtió en estatua de sal. Muchas veces el mirar demasiado para atrás nos convierte en estatuas de sal. Y la Iglesia tiene que ser todo lo contrario, mirar hacia adelante. Así nos lo pensó, nos lo dejó mirando hacia adelante el Papa Juan Pablo II en último de sus últimos documentos, creo que fue la última encíclica que escribió y que firmó. Mirar hacia adelante, duc in alto, mirar hacia el frente. Y una de las innovaciones grandes que va a traer el Concilio Vaticano II va a ser la reforma litúrgica. Es importante. Por ejemplo, si estamos llamándonos que somos un pueblo creyente, que creemos en un Dios que es Padre, que creemos en un Dios que es misericordia, ¿cómo celebramos ese encuentro con Dios? ¿Cómo lo celebrábamos antes del concilio? En un idioma que nadie ni Dios entendía. O sea, muchas veces yo digo en plan cínico, pero real, la Eucaristía, la celebración eucarística es una cena pascual judía, que nos disfrazamos de romanos, de senadores romanos. El alba, la vestimenta del sacerdote en gran parte rememora
todo la primera hábito que se pone, la primera vestimenta que se pone el sacerdote es el alba. Recibe el nombre de alba porque es blanco y era el uniforme de los senadores romanos. O sea, nos vestimos de romanos, nos ponemos unos símbolos de los gobernadores, e incluso el obispo le ponemos un gorro, el gorro de los gobernadores romanos, con un anillo, símbolo de la alianza de que se casa con su comunidad. O sea, una serie de símbolos que, bueno, pues no entendíamos mucho. Pero entonces, ahora ahí es donde, si celebramos nuestra fe, hay que saber lo que estamos celebrando. Siempre digo la anécdota esa de aquella viejita en un velorio que decía, qué lindo habla el padre. ¿Y qué dijo? No sé qué dijo, pero habla lindo. Pues muchas veces nos pasaba eso cuando íbamos a nuestras celebraciones litúrgicas, a nuestras celebraciones de los sacramentos, a la Santa Misa, al bautismo, a la confirmación, etcétera. El primer nos va a dar una concepción teológica de la liturgia como acción sacerdotal de Cristo realizada en la celebración. La celebración no puede ser, no debe de ser un repetir símbolos, un repetir gestos, un repetir sonidos. La celebración es la acción sacerdotal de Cristo. Es Cristo que se hace presente, es el que actúa. En la Eucaristía como cuerpo y sangre, en el bautismo como liberador, como limpiador, como marcador de una nueva vida, en la penitencia como sanador y perdonador. Y así podríamos ir viendo en cada acción litúrgica. Ahora, ¿quién es la que celebra la liturgia? El que hace esa ligazón, ese comunicarse de Dios con el ser humano. Es la comunidad. No es el sacerdote, es el representante de la comunidad, el pontífice. La palabra pontífice viene del latín pontifex. ¿Saben lo que significa pontifex? El que hace puentes, el que construye el puente entre Dios y la comunidad. Y ese es Cristo resucitado, que delega en hombres de este pueblo, carta a los Hebreos capítulo 5, tomado de entre los hombres para servir a los hombres, y ofrece sacrificios primero por sus propios pecados porque él se siente pecador, pero es el pontífice, el pontifex. Énfasis en la asamblea como sujeto celebrante. Ahora, ¿cuál es el lugar fundamental en la celebración litúrgica? La Eucaristía. Porque en el fondo la Eucaristía es una síntesis. Es la escucha de la palabra, la petición del perdón, el compartir del pan, el compartir del vino, el dar fuerzas para seguir siendo luz y testigos de la verdad. Por eso va a recordarnos la celebración eucarística. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. No hay comunidad cristiana sin Eucaristía. Podrá haber un grupo de amigos que creen en el Evangelio, grupo de amigos que se juntan para comentar la palabra de Dios, grupos de amigos que se juntan para rezar por los difuntos, pero vida cristiana, comunidad cristiana que se reúne, tiene que reunirse en torno a la Eucaristía. Es lo que hace la vida cristiana. Es lo que hace que el reguerete de gente que nos hemos reunido deje de ser reguerete de gente y se convierta en comunidad de fe. Una comunidad que, como veremos dentro de un ratito, el Papa Francisco ha querido empezar unas catequesis precisamente sobre la Eucaristía. Ahora eso va a traer que entendamos de qué se está hablando, que entendamos de qué va la cosa. Porque si no, qué lindo habla, pero no sé lo que dijo. Y ahí entonces la necesidad de celebrar la fe, de celebrar los misterios de nuestra fe en la lengua que todos entendemos, en la lengua nativa. Y va a ser el impulso grande del concilio a que conozcamos, vivamos, celebremos nuestra fe en la lengua nativa. Eso va a traer como consecuencia el mayor conocimiento y el mayor uso de la palabra de Dios. Se va a pasar de usar los mismos textos toda la vida a ir cambiando en un periodo de 3 años, el dar una visión de conjunto, una lectura al 80%, 90% de la Sagrada Escritura. La importancia, y de ahí entonces la importancia que tenemos que darle en nuestras celebraciones eucarísticas.
a la escucha de la palabra de Dios. No es decir, a ver si llego a tiempo, a ver si, o sea, despreocuparnos. O como yo muchas veces digo, lamentablemente muchas veces nos empeñamos, y me parece muy legítimo, en tener buen aire acondicionado en la iglesia, en tener muy buena calefacción, pero pocas veces nos preocupamos en tener buen equipo de sonido. Un equipo de sonido que me permita escuchar con claridad, con serenidad, sin ruidos, sin alteraciones, la palabra de Dios. La recuperación de las etapas de formación, de llegada de la vida cristiana son importantes. Y sobre todo, una cosa importante, la liturgia, el mundo de la liturgia, hay que conectarlo con la realidad histórica. La realidad histórica que estamos viviendo. Por ejemplo, celebrar la Eucaristía con la perspectiva de la paz, con la perspectiva de la catástrofe que estamos viviendo por el cambio climático, con la perspectiva de los problemas de migración, con las perspectivas o sea, no hacer una celebración litúrgica, una celebración de la Eucaristía, una celebración de los sacramentos, como si estuviéramos en las nubes. Somos humanos y todo humano me afecta, decían los romanos. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Ahora, que los signos que se emplean en las celebraciones de la liturgia sean signos transparentes, que entendamos los signos. Por ejemplo, el signo del agua. El agua es limpieza. El símbolo de la luz, de las velas. La luz es la vela nos trae luz. El poder saber usar, el poder saber el significado, pero sobre todo una participación del pueblo de Dios en la oración total de la Iglesia. O sea, no hacer esa dicotomía que se hacía antes de la reforma del concilio. El sacerdote trepado en el altar, allá lejos, apartado, mientras abajo el pueblo seguía sus novenas, seguía sus rituales, seguía su magia. No, es una comunidad que se reúne, que camina, es un pueblo que camina, que escucha y celebra su fe, que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esa fue una gran innovación, la primera de todas va a ser la reforma litúrgica. Cómo esto nos va a llevar 52 años después. De hecho, el documento sobre la liturgia fue el primero que se aprobó y que se llegó, que está por desarrollarse muchas cosas. La reforma litúrgica muchos lo han hecho consistir en que se hablaba en latín y se habla en español, o se habla en inglés, o se habla en suajili, o se habla en el idioma que sea, y pares de contar. Los misterios siguen siendo los mismos. No. La renovación litúrgica nos debe de llevar a escuchar a Dios para celebrar nuestra fe, compartiendo, mirando nuestra realidad de pecadores y pidiendo perdón y encontrándonos en el abrazo del Padre, que es hermano nuestro, que es Padre nuestro, que es conductor de nuestra vida, entendiendo lo que estamos celebrando, entendiendo lo que vamos diciendo. Lo demás son rituales, o como me acuerdo cuando era estudiante, explicándole a un chino qué era la liturgia. No entendía mucho hasta que uno de los compañeros en el diálogo dice, es como si fuera la diplomacia, los gestos diplomáticos. Dice, o sea, hacer cosas, no es hacer cosas. Y así lo hemos convertido, es celebrar nuestra fe, escuchando al hermano, compartiendo con él, que nos lleva a escuchar comúnmente la palabra, compartiendo el perdón y la alegría y alimentándonos con el pan de vida que es Cristo resucitado. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York 118 para recibir más información. Repito,
P.O. Box 1170 1170, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la Reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor, llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, perdonen que sea insistente, que sea machacón, nuestro viaje a Tierra Santa. Espero que sea una experiencia para muchos de ustedes que puedan hacerlo, una experiencia única de fe, de alegría, de conocimiento, de cercanía a Dios y de cercanía a los demás. No me cansaré de decirles y de repetirles que les aseguro que van a leer después la biblioteca, van a tener esa biblioteca en sus vidas de otra manera. Sí, porque Biblia en el fondo es biblioteca, son 73 libros. Libros cortitos con página y media, como es algunos de los profetas, o libros larguitos, como es Isaías, o es el libro del Génesis y demás. Pero lo importante es que vayamos allá donde la factoría se llevó a cabo los acontecimientos que nos narra la Sagrada Escritura. Y cambiamos de tercio, dejamos de lado para el próximo día el Concilio Vaticano II, que una de las cosas que nos trajo, nos devolvió, vamos a ponerle así, al pueblo, fue la palabra de Dios. Pues miren, por circunstancias que no vienen casi al cuento, no vienen el ponerse a lamentar por qué no nos enseñaron antes la Biblia. Mire, no nos la enseñaron, punto. Ahora tenemos la oportunidad de aprenderla. Y por tanto vamos a ir conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Esa respuesta del administrador de la Reina de Cusa, miren, honestamente a mí me ha cuestionado muchas cosas en la vida. Uno como sacerdote o como persona intelectual tiene oportunidad de leer, de viajar, de preguntar y demás, pero reconozco que la palabra de Dios no es solo mía, es de todos, y cuanto más oportunidades tengamos de conocerlo, más riqueza vamos a sacar y demás. Entonces hay que compartir lo que hemos recibido, dar para compartir. Y eso es lo que queremos hacer, ir compartiendo, ir viendo, ir descubriendo juntos. Lamentablemente no podemos tener el contacto físico, estar presentes cara a cara para poder decir, escuchar sus opiniones, escuchar sus palabras, etcétera. La emisora no tiene facilidades de teléfono y demás para hacer los diálogos que teníamos, se acuerdan de otras ocasiones, pero no es cuestión de mirar para atrás y lamentarse, es cuestión de no maldigas si te encuentras en las tinieblas, no maldigas las tinieblas. Enciende un fósforo y habrá menos tinieblas. ¿Cuánto tiempo van a haber menos tinieblas? Lo que dura el fósforo. ¿Cuánto dura? No sé, pero ha durado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero en la sección que estamos, y les quiero avisar que de ahora en adelante, de los próximos programas, vamos a darle mayor hincapié a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Por una razón muy sencilla, ustedes saben que la Sociedad Bíblica Americana, la American Bible Society, nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque la American Bible Society es un grupo no denominacional, o sea, un grupo en el cual cabemos católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, hay representación. Su finalidad no es otra que encarecer en reforzar la lectura de la palabra de Dios. Ellos no entran en interpretaciones, entran en divulgación de la palabra de Dios, que se conozca lo más posible. Entonces, por ejemplo, hicieron un estudio hace años de cuántas Biblias había en cada hogar norteamericano, y se llegó a la conclusión de que habían 7 Biblias por hogar. Que nadie las lee, pero hay 7. Entonces, plantearse,
si fueran a leerla, ¿cómo la entenderían? Eso en el mundo protestante americano. No digamos en el mundo, eso da vergüenza, en el mundo católico hispano. El desconocimiento tan terrible que tenemos de la Sagrada Escritura. No nos ponemos ahora a juzgar por qué, porque si la Iglesia no dejaba leer la Biblia, eso, vuelvo y le repito, agua pasada no mueve molino. Lo importante es ahora cómo nos educamos a leer la palabra de Dios. Resulta que nos llamamos la religión del libro y no conocemos el libro. Resulta que nos conocemos la historias sagradas. La mayoría de nuestros oyentes, estoy segurísimo, los que pasamos de 20 años, de 30 años, estoy segurísimo que cuando oyen hablar del paso del Mar Rojo, les viene a la mente la película Los 10 Mandamientos, que se hizo en los años 50 con Charlton Heston como el gran protagonista, como Moisés, y que las aguas iban para un lado y iban para otro. Ese es todo el conocimiento de Biblia que tenemos. No es algo, debería ser algo mucho más. Y así hemos estado viendo durante programas anteriores, así al salto de mata, algunas cosas de la Biblia. Pero de ahora en adelante ellos nos han pedido el favor de que les ayudemos a divulgar la palabra de Dios. Y nosotros con mucho gusto. Además es tertulia, y además nosotros, la ventaja de nosotros es que somos libres. Y vamos anunciando y vamos haciendo el programa que la providencia nos va sugiriendo. Y ahora, pues, llamémosle providencia, vamos a hablar más de la Sagrada Escritura. No quita que dejemos de lado los temas que en ocasiones anteriores hemos conversado, porque si hay hechos de actualidad como los que hemos vivido en estos días del ataque a Texas, vamos a hablar de ello. Y vamos a también iluminar el problema de la migración a través de la Sagrada Escritura, que también se puede. Pero primero vamos a tener que aprender a leer. ¿Qué libros estamos leyendo? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la tradición y la palabra de Dios? ¿Qué es tradición y demás? De todo eso, durante los próximos programas, vamos a hablar. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre la Eucaristía. Intentaremos comprender mejor su importancia y su significado y cómo el amor de Dios se refleja en este misterio de fe. Inspirándose en las palabras de Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, cristianos de todas épocas no han dudado en entregar su vida por amor a la Eucaristía. El testimonio de los mártires nos cuestiona también a nosotros. ¿Qué importancia le damos al sacrificio de la misa y a la comunión en la mesa del Señor? ¿Buscamos de verdad esa fuente de agua viva que transforma nuestra vida en un sacrificio espiritual de alabanza y acción de gracias? La Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias a la Trinidad que nos introduce en su comunión de amor. El Concilio Vaticano II alentó la formación litúrgica de los fieles, porque la Iglesia vive siempre de la liturgia y se renueva gracias a ella. Por eso intentamos conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su pasión y muerte redentora. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular los grupos provenientes de España y América Latina. Saludo a la delegación sindical argentina. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros para que sintamos el deseo de conocer y amar más el misterio de la Eucaristía, sacramento del cuerpo y la sangre de su Hijo Jesús. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español.
o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Miren, una de las polémicas que siempre han surgido en el mundo católico, entre el mundo católico y el mundo protestante, el mundo de nuestros hermanos separados, es ciertos conceptos de tradición. La importancia de la tradición, la importancia de la interpretación, la importancia de qué modelos, qué lecturas hacíamos y demás. Pero sobre todo la tradición. Para el mundo católico, la fe cristiana reconoce que el concepto de palabra de Dios tiene diversos niveles de comprensión. El término palabra de Dios es amplio y abarca diversas realidades. En primer lugar, la Biblia es palabra de Dios. Eso nadie lo discute. Podemos tener discusiones si son 73 libros o son 7 libros menos. Eso entra en el campo de la discusión, pero sean 73, sean 67, 66, es palabra de Dios. La mayoría, las diferencias están en los libros, los llamados deuterocanónicos, que fueron escritos originalmente en griego y no pasaron por el tamiz del hebreo. Todo viene por las disputas, por las traducciones que se hicieron y por la organización que se hizo después de la revolución que supuso la destrucción del Templo de Jerusalén. Pero eso ya entraremos en su momento. El término palabra de Dios es amplio y abarca diversas realidades. La Biblia es palabra de Dios, eso nadie lo discute. En segundo lugar, el Hijo de Dios es también palabra de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. O sea, las acciones, las palabras, los dichos de Él son palabra de Dios. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. O sea, tradición y Sagrada Escritura. Ambas cosas. Ahora, ¿qué es tradición? Y la experiencia del encuentro con Dios no se agota con los acontecimientos narrados en la Biblia. O sea, si vamos a contar todo lo que es Dios solamente con lo que aparece en la Biblia, nos quedamos cortos. Existe una corriente de vida, es una corriente de experiencias que no está escrita.
o que no está escrita en los 73 libros, y es lo que llamamos tradición, que podríamos definirlo como la percepción del mensaje de Dios que para cada tiempo la Iglesia va detectando y presentando a sus fieles. Vamos a ponerlo en palabras que entendamos. En cada época de la historia, siglos I, siglo II, siglo III, siglo XIX, siglo XX, la Iglesia ha ido iluminando la historia de cada día desde la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios a través de ciertas circunstancias? Por ejemplo, ¿qué me dice Dios ante la caída de las Torres Gemelas? ¿Qué me dice Dios ante la batalla de Lepanto? ¿Qué me dice Dios ante la llegada de los europeos al continente americano? O sea, es la percepción del mensaje que la Iglesia va detectando y presentando a sus fieles. La palabra de Dios se va revelando, por tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Que se va revelando más allá de la Biblia. O sea, no es solamente la Biblia vendría siendo el núcleo central, el disco duro, pero la revelación va más allá del disco duro, va más allá de la Biblia. Dios da a conocer su voluntad y se comunica pues a través de ¿qué? A través de la liturgia, a través del magisterio de la Iglesia, a través de la vida de los santos, a través de otras formas a lo largo de la vida de la Iglesia. Hoy en día en que estamos envueltos, gracias a Dios, en un mundo tecnológico, nos permite la comunicación instantánea con cualquier parte del universo. ¿Quién iba a pensar por ejemplo, en esta semana pasada el Papa Francisco, cuando yo veía el video, se le veía como un niño ilusionado jugando con el último juguete? Tuvo una conversación con los astronautas que están en la estación espacial dando vueltas, llevan 4 o 5 meses dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios con ese mensaje, con esa realidad tecnológica? Ahora mismo yo estoy hablando en Nueva York y muchos de ustedes me estarán captando en África, en Oceanía, en América Latina. ¿Por qué digo que en esos países, en esos continentes? Pues porque el servidor de Internet me dice que ha habido alguien que se ha comunicado con nosotros, porque todo deja huella en este mundo. Pues entonces ese Dios se va revelando a través del Internet, se va revelando a través de la radio, se va revelando a través de una caricia, se va revelando a través de un dolor, se va revelando a través de una buena palabra, se va revelando a través de la celebración de la fe. También se va revelando a través del magisterio de la Iglesia. Recuerden que para que la Iglesia considere que un acto sea acto de fe, o sea, conocimiento de la fe, tiene que tener una serie de parámetros. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la tradición de la Iglesia? ¿Qué dice la enseñanza de los papas? ¿Qué dice el común sentir del pueblo? ¿Qué dicen los concilios reunidos en asamblea? Pero todo siempre como núcleo duro la Sagrada Escritura. La vida de los santos nos enseñan también la actualización de la palabra de Dios. Por ejemplo, se me ocurre un santo moderno, San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas. Él se dio cuenta que para poder llegar a la opinión pública de Ginebra, de donde él era arzobispo, tenía que escribir. Y se dedicó a escribir. Introducción a la vida devota, es una de sus obras clásicas, pero está reflejando la palabra de Dios, está haciendo presente la vida, se va revelando más allá de la Biblia. Ahora, a lo largo de la Iglesia, pues hay muchas formas de que Dios habla. Por ejemplo, los pobres de la Madre Teresa no se cuestionan. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo que permite el descarte de seres humanos? No hace falta ir a la Madre Teresa, basta montarse en él. Yo cuando termine el programa me voy a ir para mi casa tomando el metro de Nueva York. En el metro de Nueva York se puede ver de todo, pero una de las cosas que más llaman la atención, no llaman la atención porque ya todo el mundo pasa de todo. Uno va cruzando por los andenes y ve a alguien tirado en el piso, se cruza de andén, se cruza de lado.
una de las cosas, miren, yo he tenido el privilegio de visitar varios países y países en extrema necesidad, como es Haití, como es el mismo Egipto, países pobres. Pero uno ve Haití, uno ve en estos países pobres, gente pobre, pero el pobre con dignidad. En las sociedades del primer mundo hay pobres, pero han perdido lo más importante, que es la dignidad humana. Entonces, ¿qué me dice Dios? ¿Qué sociedad estoy creando? Entonces es cuando le viene a uno la mente, vengan, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste. Es la forma de ir descubriendo la palabra de Dios encarnada en las personas. Todos estos ámbitos de la tradición junto con la Sagrada Escritura son palabra de Dios. Ahora, siempre sabemos que no se pueden separar la Escritura y la tradición. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos entonces nuestro último segmento de esta larga tertulia, en la cual hemos conversado, pues como yo siempre digo, de lo humano y de lo divino, de la Biblia, del Vaticano II, de la noche de los cristales rotos, de Texas. Era obligado, era necesario, es conveniente. Miren, de la misma manera que cuando hacemos nuestras oraciones particulares, hacemos nuestro examen de conciencia, en nuestra casa, en el interior, o en nuestra iglesia, en el interior de nuestra conciencia, donde solamente nosotros entramos y no dejamos y nunca dejemos que entre nadie, nada más que Dios y nosotros. Y yo siempre me hago la pregunta, muchas veces, y he aprendido a leer los signos de los tiempos. Cuesta acostumbrarse, porque es muy fácil hacer examen de conciencia, que si no he rezado el rosario, que si he dicho malas palabras, que si me he distraído en la oración, etcétera. Sí, eso está bien, pero ¿por qué no hacemos también el examen de conciencia preguntándonos qué he hecho con los talentos que Dios me ha dado? ¿Qué me está diciendo Dios con los acontecimientos que estamos viviendo en la sociedad? La amenaza de una guerra nuclear con Corea del Norte, lo más cercano a nuestra casa, un individuo que pierde la cabeza, coge un fusil de asalto y se mete en una iglesia y empieza a disparar salvajemente. ¿Qué tipo de sociedad estoy creando? Porque las sociedades no lo hacen los políticos. El cada día lo hacemos los seres humanos, como usted y como yo, que no tenemos responsabilidades así grandes. Sí tenemos la responsabilidad de la vida, la responsabilidad de responder a lo que Dios nos va dando cada día. Por eso el Papa Juan XXIII, con esa gran sabiduría, San Juan XXIII, quiso enseñarnos a leer los signos de los tiempos. Quiso enseñarnos a leer qué es lo que Dios nos va diciendo cada día. Y para eso tenemos un montón de recursos, entre ellos la palabra de Dios, que no es fácil interpretarla, no, interpretarla correctamente no es tema sencillo. ¿Por qué? Pues primero que son unos textos que fueron escritos hace 2.000-3.000 años, en un contexto social, político, cultural, económico distinto del nuestro, con un idioma que no es el nuestro, pero que hay toda una vena profunda y vigorosa que nos está ayudando a conocer los signos de los tiempos.
Ahora, para el creyente católico, y fíjense que hago la aclaración muy, muy clara, valga la redundancia, el creyente católico. La Sagrada Escritura se interpreta de acuerdo con la fe de la Iglesia. ¿Por qué digo lo del creyente católico? Porque yo sé que hay hermanos cristianos de otras denominaciones, los cuales me merecen todo el mayor respeto del mundo. Cada cual interpreta la palabra de Dios como Dios le da a entender. Bueno, me parece muy bien, pero nosotros como católicos lo interpretamos de acuerdo con la fe de la Iglesia. Y todo creyente, eso no quiere decir que hay que seguir al pie de la letra de lo que la Iglesia me dice. No. Podemos leer e interpretar un texto bíblico para aplicarlo a nuestra propia vida. Eso es lo que nos... El magisterio asistido por el Espíritu Santo tiene una triple actitud. Primero, escucha la palabra de Dios. Entonces, ¿escuchamos la palabra de Dios? ¿Hacemos un esfuerzo por escucharla? Recuerden que nuestra fe es una fe de escucha. Cuando en una ocasión le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Jesús, ¿cómo le respondió? Escucha, Israel, escucha. ¿Escuchamos? Ahora, no basta con escuchar, porque, por ejemplo, podemos estar tranquilos en nuestra casa y oímos el trueno que el relámpago se ve, el trueno se ve, el que suena. Oímos los truenos. Bueno, guardamos el recuerdo, bueno. Sin embargo, guardamos muy probablemente el recuerdo de la última palabra que oímos a nuestro padre o a nuestra madre cuando murió, o a alguien cercano cuando partió del medio de entre nosotros. Guardamos con exactitud esas palabras, o cuando le decimos a alguien te amo, o cuando le decimos a alguien te quiero, o también cuando le decimos a alguien te odio. Ojalá no hubieras aparecido en mi vida. Todo eso lo vamos guardando con exactitud. Sin embargo, la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, porque aquí hay que tener en cuenta eso, todos los actores, escucha y guarda. Y luego, una vez escuchada y guardada, con exactitud, hace un proceso de deliberación, un proceso de, para que entendamos, de digestión, de rumiar, de guardar, de revivir, y entonces la expone con fidelidad para que llegue a todos los seres humanos. Y esa triple actitud es la que debemos de tener a la hora de la escucha de la palabra de Dios. Escuchar, guardar, exponer. No es simplemente aprendernos de memoria citas, como quien se aprende, pues eso, números de teléfonos. Miren, yo tendré, ¿cuántas? 1 docena, 2 docenas de citas que me sé. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 16. ¿Por qué me la sé? Porque cuando era muchacho en la escuela me la hicieron aprender a bofetadas y uno se acuerda. Pero los demás me quitan los números. Yo no me aprendo los números, me aprendo la letra y me aprendo el espíritu. Escuchar, guardar, exponer. Y no es un invento de la Iglesia, es la reflexión a la cual llegaron los padres conciliares en el Concilio Vaticano II. En el documento sobre la Sagrada Escritura, en la Dei Verbum, en el número 12, dice: la Sagrada Escritura, primero, hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Segundo, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Y tercero, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Vamos por partes. La Iglesia reunida en concilio nos dijo en el documento sobre la Sagrada Escritura cómo hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. Por ejemplo, cuando Lucas nos escribe la actuación el diálogo del ángel con María, en que le anuncia que va a ser madre del Mesías, madre de Dios. ¿Qué actitud tenía la del ángel? Como nos lo narra Lucas, una actitud de servicio, de mensajero, de alegría. Alégrate, María. La actitud de María, una actitud de sorpresa, una actitud de desconcierto, pero también una actitud adulta.
cuestiona, no se traga las verdades así sin más. Es decir, ¿cómo yo soy virgen, yo no conozco varón, yo no he tenido relaciones con nadie y voy a ser madre? Cuestiona, ¿con qué espíritu está? Entonces el ángel aclara. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, lo que nacerá de ti será hijo del Altísimo. Entonces María contesta en una actitud de humildad y en una actitud de confianza. Se arriesga a creer. Entonces hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Ahora, hay que tener en cuenta que la Sagrada Escritura no son pedacitos que escojo, no es una cafetería, un buffet de cafetería, en el cual voy escogiendo lo que a mí me parece bien, me parece conveniente, lo que me sirve para mi capricho. Dios no existe, dice el necio, pero Dios no existe, entonces yo puedo agarrarme de eso. Dios no existe. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, cuando rezamos el credo. Dependiendo de donde pongamos la coma, ¿quién fue que padeció Poncio Pilato? Pero bueno, podríamos ir viendo. Hay que atender hay que ver todo el contenido, una unidad de toda la Escritura. Y teniendo siempre en esa perspectiva que hemos recibido y a la vez transmitimos. Recuerden que la palabra tradición viene del verbo latino tradere. Tradere es intercambio. ¿Cómo se dice negocio en inglés? Trade, ¿verdad? De ahí mismo viene la tradición viva de la Iglesia. Ahora, ¿qué criterios tenemos que tener de interpretación? Primero, toda la Escritura es una sola. O sea, es verdad que la Sagrada Escritura son 73 libros, pero podríamos decir que es un solo libro. 73 libros que son un mosaico múltiple que nos va presentando el rostro de Dios, la historia del hombre, la historia de una fidelidad, la historia de una infidelidad. Hay toda una unidad de la Escritura. Ningún texto debe ser interpretado aisladamente. Todo texto hay que verlo siempre en el contexto. Como yo siempre digo, jugando con las palabras, todo texto hay que verlo en un contexto, porque si no tenemos un pretexto para manipular el texto. Hay que verlo no podemos interpretarlo aisladamente. La Biblia, como les digo, la forma una biblioteca de 73 libros compuestos por autores humanos diferentes, en marcos culturales distintos, en espacio de varios siglos. Por eso podemos decir que es múltiple y es una y única. Es múltiple porque nos está presentando, por ejemplo, la historia de Abraham, un iraquí. Abraham era de Ur de Caldea, y Ur de Caldea queda en Irak. Y hemos visto los problemas con el ISIS y los problemas con el ejército islámico y demás. Por esa zona anduvo Abraham. Pero Abraham está también conectado con Pedro, que era un pescador que tenía su negocito de pesca en el lago de Tiberíades. ¿Y qué se parecen Pedro y Abraham? Pues mucho y nada. El uno vivió 2000 años antes y el otro 2000 años después. El uno se dedicó a andar como nómada errante, buscando pastos para sus ganados, cuidando de sus mujeres, cuidando de sus ovejas, cuidando de sus bueyes, cuidando de sus burros, cuidando de lo que era propiedades de él. El otro es simplemente mantener su familia, mantener un negocio en una pequeña aldea, en una zona marginal, de una provincia marginal del Imperio Romano. Son diferentes, pero todos les une una serie de creencias. Creen en el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, creen en Yahvé. Van a seguir casi parecidos normas de conducta. Es múltiple, pero es una realidad una y única. Y hay coherencia y unidad desde el primero hasta el último versículo. Y Dios habla a través de todos los textos del canon. Un libro ilumina al otro. Sería incomprensible entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se queda cojo si no lo completamos con el Nuevo Testamento. Por eso es una unidad compleja, grande. Por ejemplo, cuando queremos hacer un edificio, decir, ¿qué es más importante, los cimientos o el techo? Los dos son importantes.
¿Qué es más importante, el Génesis o el Apocalipsis? Los dos son importantes. ¿Qué importancia tiene el libro de los Salmos? Nos presenta la cercanía a Dios a través de la poesía, a través del lenguaje poético, por decir. Y podríamos ir viendo. Ahora, la tradición viva de la Iglesia, la Sagrada Escritura, debe ser interpretada dentro de la tradición de la Iglesia. La Biblia la podemos interpretar como un texto literario de la literatura judía antigua. Perfecto. Podemos interpretarla como un compendio de economía. Perfecto. Podemos interpretarla como una colección de libros eróticos, Cantar de los Cantares, por ejemplo. Perfecto. Pero interpretarla dentro de la tradición de la Iglesia ya es distinta. El marco primero y principal de interpretación es la vida de la Iglesia. Hay que interpretarla de acuerdo a la vida de los creyentes. Por eso los creyentes, cada vez que se juntan a celebrar su fe, comparten la palabra. Por ejemplo, en la misa tenemos 4 pedazos de escucha de la palabra de Dios. Primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, lectura del Evangelio. 4 pedazos en los domingos, que cuando la mayoría de nosotros vamos a misa. Dentro de la comunidad viviente, cuando celebramos el bautismo, se supone que también escuchamos la palabra de Dios. Todos los sacramentos parten como base de la escucha de la palabra. La escucha de la palabra que me lleva a compartir el pan y el vino. La escucha de la palabra que me lleva a compartir el perdón en la confesión. La escucha de la palabra que me lleva a compartir la fe adulta en la confirmación. La escucha de la palabra que me lleva a unir mi vida con la otra persona, con el hombre o con la mujer, desde la escucha de la palabra de Dios. La escucha de la palabra en la unción de los enfermos. La escucha de la palabra en la orden sacerdotal. Es por eso la Biblia, dentro de la comunidad viviente, es la interpretación, lugar de la Sagrada Escritura, es la vida de la Iglesia. Es importante que observemos cómo la comunidad vivía y siguió viviendo esa palabra para que había puesto por escrito por inspiración divina. O sea, la palabra es el centro, el motor y el componente fundamental de la comunidad. Ahora, la tradición viva de la Iglesia la vive, la escucha, la celebra, la mastica, por así decir, valga la expresión un poco vulgar. Se alimenta de esa palabra. En un tercer punto habría que ver la analogía de la fe. Tradición viva de la Iglesia, analogía de la fe. No se puede separar la interpretación de la Biblia de la vivencia de la fe. O sea, yo vivo mi fe porque la alimento de la escucha de la palabra y la alimento de la participación en la Eucaristía. Y ambas las celebro en la comunidad. No podemos decir, yo tengo exclusividad de palabra de Dios, yo tengo exclusividad de Eucaristía, yo tengo un cura aparte para mí solo, que me celebra a mí los sacramentos. No. Hay que vivirlo. La Escritura es un libro de fe y es un elemento esencial que no se puede olvidar nunca a la hora de interpretarla. Desde la fe interpreto, desde la fe comparto, desde la fe me encuentro con Dios, desde la fe voy entendiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo el Catecismo de la Iglesia nos recuerda la gran enseñanza del Concilio con respecto a la inseparable relación entre la interpretación de la Biblia y el Espíritu Santo. Nos dice en la Dei Verbum: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Bien, vamos a ir concluyendo, nos faltan 2 minutos para concluir nuestro programa de nuestra tertulia de hoy. Les recuerdo varias cosas. Primero, por favor, recen por nosotros para que podamos seguir siendo anunciadores de la buena nueva entre todos los necesitados, que seamos testigos de la palabra. Segundo, si nos pueden ayudar económicamente, se lo vamos a agradecer. Esto es un servicio gratuito que les brindamos, pero ayúdennos a seguir adelante.
Tercero, les pido, además en esa oración, busquen un huequito para pedir por nuestros hermanos privados de libertad. Y somos muchos los presos, no necesariamente hay que estar en una cárcel de 4 barrotes con vigilantes y demás. Estamos presos muchas veces de nuestro odio, de nuestra indiferencia, de nuestra vagancia, de nuestra depresión, de nuestro no querer al otro que está cerca de nosotros. Vamos a pedir para librarnos de esas. Identifiquemos primero esas rejas y pidamos al Señor que nos vaya liberando. Y segundo, y tercero o cuarto, el número que sea, hemos hablado de Texas, pero Texas tiene nombres y tiene personas que han sufrido. Vamos a pedir que el espíritu de consolación del Señor les acompañe y preguntémonos, si yo me hubiera encontrado en esas circunstancias, ¿qué hubiera hecho? Nada más. Hasta la semana que viene, si Dios permite. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.